Mi compañero García Juan Manuel, García Miguel Emiliano y Martínez Carlos Daniel. Vamos a hablar sobre el COVID-19. Adelante. Los temas y objetivos serán problemáticas actuales en la humanidad, pues pandemia COVID-19. El evento pues será el 24 de febrero de 2025 de 4:20 a 6 p.m. en el Auditorio General del Edificio K. Los expositores pues van a ser Juan Manuel, Miguel Emiliano, Carlos Daniel. El cronograma de actividades de 4:20 será la apertura del evento. A las 4:40 será la primera ponencia, a las 5 la segunda, a las 5:20 será la tercera ponencia y a las 6 será el cierre del evento. Bueno, tenemos que la pandemia del COVID-19 pues dejó un impacto devastador en todo el mundo con una serie de desafíos sin igual. Las medidas de contención como el cierre de empresas y la imposición a las restricciones de viaje. Los sectores más afectados pues fueron la industria del turismo, la hostelería, el comercio minorista y el entretenimiento, entre otros. Además, pues la interrupción de las cadenas de suministro globales que han sido afectadas en su producción y al comercio internacional. Esperamos que la recuperación económica siga siendo un desafío continuo y se espera que la economía mexicana tarde en volver a sus niveles pre-pandemia. Yo les voy a hablar de potencial número 2, que es el sector educativo. Durante el primer trimestre se suspendieron las clases presenciales y la educación se paralizó prácticamente en todo el mundo. Este cierre obligatorio no solo tomó expresivamente a los sistemas educativos, sino que les planteó una exigencia que parecía casi imposible, mostrando mantener viva la educación. ¿Esto qué quiere decir? Que durante la pandemia pues ya no hubo como tal clases presenciales por este tema de salud que viene siendo pues que la sana distancia, que cubrebocas, que el gel antibacterial, que todo eso. Entonces pues hubo un cierre total al grado de que pues muchos estudiantes con la falta de trabajo dejaron la escuela y se metieron a trabajar para llevar sustento para su casa. Entonces, con eso conlleva a que también las televisoras y pues el internet de ahí se agarraron para pues que los niños o los estudiantes pues no dejaran la escuela, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que afecta el COVID en la educación. Por otro lado, mi compañero Juan, Carlos Daniel va a presentar el sector salud. Adelante. Ok, hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos, le voy a presentar el impacto en grupos de salud y en grupos educativos en el acto de la infección de COVID-19. Fue un impacto muy grave al sector salud y al sector educativo, ya que en el sector salud hubo un incremento de pacientes internados durante un lapso de aproximadamente de 2 a 3 meses. Eso surgió a que muchos de los trabajadores pues dejaron de asistir en sus trabajos, y también provocó que centros educativos hayan dejado de asistir, donde hubo un incremento de deficiencia educativa, y al momento de regresar, esto ya que duró más de 2 años, al momento de ingresar nuevamente a estas escuelas, hubo una deficiencia educativa, por lo cual los sectores de educación implementaron estrategias para estar al nivel y así poder avanzar con las actividades.
Sin embargo, dentro de la pandemia hubo muchos afectados en las cuales pues, hubo una serie de mortalidad del 60%. Esto provocó pues, que se implementara estrategias para evitar el contagio, en donde se implementó la vacuna de COVID. Hubo diferentes tipos de estrategias de vacunación y diferentes modelos y sectores para prevenir el contagio, ya que esto se transmitía por vía respiratoria y pues en aglomeraciones de personas de más de 20 personas. De mi parte sería todo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a las conclusiones rápidamente. Juan. Pues tenemos que la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto profundo y generalizado en la economía global, incluida pues la economía de México, la interrupción de las cadenas de suministro, el cierre de empresas, la pérdida de empleos, la contracción de consumo y la disminución del comercio internacional son solo algunas de las formas en que la crisis ha afectado negativamente a la economía mexicana. Carlos, conclusión. En mi conclusión, pues hago comentaba en mi discusión, pues la tasa de mortalidad pues fue muy alta, por lo cual pues en mi conclusión hago pues que el COVID-19 pues sí afectó a muchos trabajadores y en sectores de salud y de educación. Esto sí afectó demasiado y pues obligó a los trabajadores pues ahora sí que estar durante la cuarentena. Muchas gracias, Carlos. En mi conclusión, pues la pandemia fue un cambio muy radical. Sí afectó mucho en el sector de la educación, por lo que ya les había comentado que pues, los alumnos ya no asistían a clases y se iban a trabajar. Entonces, pues sí afectó mucho. De nuestra parte será todo del tema COVID-19. Muchas gracias.